el tercer bloque, el bloque político, que lo tenemos acá de invitado a Ignacio Andrés, el Pupi. Buenas tardes, Pupi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ney, Dani, a todo el equipo de La Voz Latina y a la audiencia en general. Bueno, primero contar un poquito que estamos en la segunda parte del bloque político, que en el medio tuvimos un debate, en el medio entre el primer bloque y esta segunda parte tuvimos un debate, el debate nacional con los dos candidatos, donde se pudieron observar un montón de situaciones. Creo que hemos estado viendo a lo largo de estos días un montón de recortes sobre lo que sucedió en el debate, y tanto profundizar ahí es como que seguiríamos sumando más contenido a lo que ya hay dando vueltas, ¿no? Pero sí reafirmó el debate una cuestión que bien mencionaba Ignacio en el primer bloque, que tiene que ver con este paradigma de cambio que se está sucediendo en esta coyuntura electoral y que tenemos hacia adelante en la Argentina. ¿De qué se trata, Ignacio, concretamente ese paradigma de cambio que tenemos coyunturalmente hoy? Bueno, Dani, mira, creo que como te dije el otro día, en el programa anterior, hay dos propuestas de cambio, entonces hay dos paradigmas. Pero fíjate vos que, una de las propuestas de cambio concretamente está delimitada y dentro del orden del Estado Nacional, donde se pretende que sea el gobierno quien a través del Estado regule las relaciones sociales, la libertad, etcétera. Y el otro paradigma es el paradigma concretamente del mercado, donde iríamos a un gobierno de mercado. Y ahí me parece interesante porque más allá de los candidatos, tenemos que ver qué cosas representa cada uno de esos cambios. El cambio que propone Sergio Massa dentro de los parámetros y los límites del Estado Nacional es un cambio que está previsto dentro de la Constitución y del ordenamiento jurídico nacional, de cómo se lleva adelante la democracia, cómo se lleva adelante las relaciones sociales, cuáles son las libertades permitidas, mientras que en el mercado concretamente se regula por la oferta y la demanda. Entonces ahí hay que ver qué relaciones sociales pretende el Estado a su mínima expresión, y ahí uno se tiene que preguntar qué tipo de relaciones sociales se van a constituir a partir de un paradigma donde gobierna el mercado y no el Estado, porque el mercado no tiene ni ética ni moral, ¿no? En cambio el Estado tiene esa función concretamente de regular no solamente las relaciones comerciales, sino las relaciones interpersonales. Bien, Ignacio, ahí se me venía la pregunta, ¿cómo identificas las relaciones sociales en la Argentina a partir de un Estado presente, o a partir de que el cambio lo regule el Estado, o a partir de que el cambio lo regule el mercado? Y bueno, mira, cuando hablamos de un cambio que viene regulado por el mercado, vos imaginate que la idea de mercado es el ámbito donde se pone de acuerdo la oferta y la demanda. Entonces, yo no sé qué tipo de relación social se construye ahí. Lo que entiendo es que el que tiene plata puede generar una demanda, y entonces siempre hay gente dispuesta a vender lo que hace falta frente a una demanda en una idea de mercado, lo cual nos puede llevar a situaciones atroces, o que no hace falta que la denuncie yo, Milei mismo decía la venta de órganos, etcétera. Entonces hay personas que van a estar dispuestas, en vez de a tratar de curarse o cambiar sus hábitos malos en su salud, a comprar, no sé, que sea un nuevo riñón, un nuevo hígado, y va a haber gente que esté dispuesta a venderla. En ese tipo de relación de mercado, yo creo que justamente el que más dinero tiene se termina aprovechando de las necesidades de los que menos dinero tienen. En cambio, las relaciones sociales en el Estado están justamente reguladas por el Congreso y por consensos sociales que se han ido llegando a lo largo de nuestra historia nacional. La ley, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, es un consenso que se llegó después de 200 y pico de años de historia. No es que se construyó por la oferta y la demanda. Igual que la ley del divorcio,
por ejemplo, en el año 83, digo, antes estaba prohibido. Entonces, las sociedades van avanzando a partir de las relaciones sociales y de su madurez en determinados consensos sociales que van siendo representados por el Congreso con determinado nivel de democracia y representatividad. Yo no entiendo cómo haría eso el mercado, porque el mercado solamente regula las relaciones comerciales. Entonces, ¿qué lugar tienen las relaciones sociales? ¿Qué lugar tiene la ética, la moral? El Estado tiene un fin, digo, de resguardar determinados intereses que la sociedad cree que son valiosos. En cambio, el mercado no tiene ese fin. Entonces es una cuestión de permisividad constante en base a que si hay gente que está dispuesto a pagarlo y gente que está dispuesto a venderlo, bueno, existe el mercado. Y ahí quiero referirme que el mercado es mucho más amplio de lo que nosotros conocemos como mercado. El mercado implica el mercado negro, por ejemplo, la venta ilegal de armas, la venta ilegal de órganos, la venta ilegal de drogas, la venta ilegal de personas. Eso es parte de un mercado que hoy existe. Lo que pasa es que lo que le pone un freno en términos o en límites éticos y morales es el Estado. Si no existe el Estado, eso es mercado también. En el paradigma, en el cambio que propone Milei de la desaparición del Estado para que nos gobierne el mercado, todo eso es válido. Entonces la gente tiene que saber, digo, que la idea de cambio que estamos hoy tiene que ver si vas a cambiar dentro del Estado-Nación y lo que la Constitución permite y las leyes y los consensos sociales han regulado, o si vamos a cambiar hacia un lugar que solamente nos va a regular la oferta y la demanda en un mercado. Mirá qué interesante que esta coyuntura nos pone también en una situación de discutir las libertades, ¿no? De discutir la libertad de las personas, porque mientras decías esto, digo, mira cómo vincula uno de los candidatos, incluso en su mismo nombre del partido, la libertad en relación al que, bueno, cada uno haga como quiera, haga lo que quiera, y si tiene la intención de vender a un hijo, lo puede hacer porque es libertad. En nombre de la libertad, ¿qué pensás vos cuál es esta relación de la libertad entre el Estado y el mercado? Bueno, claramente lo que Milei, nosotros vivimos en un estado libre de opinión, de prensa, en un estado libre con un estado de derecho que limita las libertades de algunos cuando esas libertades avanzan o avasallan a los otros. Digo, en una libertad de mercado eso no importa. Digo, vuelve a la lógica del que más dinero tiene. Entonces yo quiero ser libre, voy a contaminar un río, lo pago. ¿Cuál es el problema? Porque soy libre. Entonces la libertad tiene límites, y principalmente muchos de esos límites de la libertad vinieron con la Revolución Francesa, que es una revolución liberal, no es una revolución comunista, ¿no? Pero entonces para lograr determinados consensos sociales donde sean respetadas las pluralidades, las diversidades y todos los sectores, digo que tienen que tener una voz y un espacio en la sociedad, se creó, digo, el Estado, para que no haya la opresión de unos sobre otros, sino es la libertad del más fuerte, y en la libertad del más fuerte, cuando lo traducimos a mercado, es la libertad que más plata tiene. Entonces ahí creo que hay esto que dice mucho Milei, falacia, digo, y empezamos a agarrar muchas veces contenidos que pueden ser rellenados de distintas formas. Hablamos de la libertad, bueno, ¿qué libertad hablamos? Porque digo, la libertad se construyó a partir del Estado de Derecho, antes existía la esclavitud. Y los esclavistas se sentían muy libres, los que no se sentían libres eran los esclavos. Y esto es lo que va a pasar ahora. Te hablan de la libertad, pero va a ser, digo, para mí va a ser lo más parecido a la impunidad de los ricos, ese proceso de libertad, más que a una cuestión de igualar derechos. Todo eso, la igualación de derechos, la mejora de derechos, un estado de derecho, viene dado de un cambio dentro del Estado. Pero si el cambio que proponemos es destruir la idea del Estado o llevarlo a su mínima expresión posible para que nos gobierne concretamente el mercado, eso no va a suceder. Y ahí, voy a hacer una última salvedad y te doy la palabra, pero me parece importante decir algo, que es que se habla de Massa, viste, como kirchnerista, que la llaman a Cristina. Bueno, Massa en el debate fue muy claro, esto se trata de Milei o de Massa. Digo, basta de invocar para atrás porque todos estamos hablando de la esperanza para el futuro. Bueno, los que van a ser presidentes, Massa o Milei. Y realmente creo que Massa no es kirchnerista.
realmente creo que en el gobierno de coalición del cual fue parte, él se sumó a ese gobierno de coalición no por el kirchnerismo, sino por el Frente Renovador. Y con el Frente Renovador fue minoría él en ese gobierno, y supo ser minoría. Pero sin embargo ahora está peleando para ser la mayoría en esa coalición y ser él el presidente. Y yo no creo que un gobierno de Sergio Massa tenga una impronta peronista sí, kirchnerista seguro que no. Y eso quiero hacer la salvedad porque escucho muchos que dicen Massa es kirchnerista. Massa es el primero que quiere regular el poder del kirchnerismo para gobernar él, su espacio político, el Frente Renovador. Ahora le toca ser mayoría a ellos y conducir los destinos de la nación. Y no lo van a hacer como lo hizo el kirchnerismo. Para el kirchnerismo ya está el kirchnerismo. Lo que no significa que el kirchnerismo va a desaparecer o va a dejar de ser un actor dentro de Unión por la Patria. Pero no va a ser la conducción del proceso político. Se me venía a la cabeza, algo que sí anduvo circulando a lo largo de toda la campaña, que es esta cuestión cuando lo asocian a Massa a los fracasos de este gobierno nacional o al kirchnerismo, que tiene que ver con aquello de que Scaloni, por ejemplo, formaba parte del cuerpo técnico de uno de los de San Paoli, uno de los mayores fracasos de la selección argentina en los últimos tiempos, y cuando le tocó ser técnico nos saca campeón del mundo. Es que eso sucede en la política, uno tiene que saber ser minoría para lograr ser mayoría. Son distintos roles que uno ocupa en la política cuando uno es minoría que cuando uno es mayoría. Entonces yo creo que sí se le pueden achacar responsabilidades políticas porque sí fue parte del gobierno, pero no fue parte de la conducción, del lineamiento estratégico político de ese gobierno. Yo creo que él tiene un lineamiento político estratégico clarísimo, que lo dijo en el debate. Yo me crucé con varios libertarios a charlar, me dice, ninguno de los dos propusieron nada. Yo digo, ¿cómo que no? La articulación con el Mercosur, en el bloque de relaciones internacionales, en términos económicos, cómo va a fortalecer la industria interna, a qué subsidio va a dejar, qué subsidio va a dejar y cuáles va a recortar. Por ejemplo, cuando suben los niveles de exportación no tributa más. Entonces vas poniendo metas, que a medida que vos las vas avanzando y vas mejorando el comercio interno y la exportación, vas pagando cada vez menos, ¿no? Que son los sistemas retroactivos, regresivos, en materia tributaria. Que vos mientras mejor te vas o vas incorporando, vas logrando bajar los sistemas impositivos. Porque o vas teniendo premios impositivos. No es lo mismo importar y no exportar, a ser solamente exportador, a tener equilibrada la balanza entre importación y exportación en una empresa. Entonces, si vos exportás más de lo que importás, tenés beneficios impositivos porque traes más dólares de los que consumís. Y eso lo dijo con claridad. Y eso es desarrollar el modelo industrial argentino, exportar valor agregado y conocimiento, y no solamente materia prima, como si fuéramos un territorio a ser saqueado y nada más. El domingo, sin ninguna duda, estamos ante una enorme decisión, una decisión en la que avanzamos hacia un cambio rotundamente en la Argentina, y un cambio que va hacia el libre mercado y volver hacia la privatización de todo lo que esté en manos del Estado, que habla de grandes retrocesos. Hoy estuvimos hablando de esos retrocesos en el programa en materia de salud mental, y que en nombre de la libertad, creo que también me llevo eso de este bloque, que en nombre de la libertad avanzan hacia un sistema de impunidad y un retroceso que nos acerca más a la esclavitud que a la libertad. Así que es muy importante que el domingo vayamos a votar masivamente y digamos con contundencia qué Argentina queremos. Y sabiendo concretamente si queremos un Estado-nación que regule las relaciones interpersonales, que tenga una ética, una moral en términos a las libertades, o queremos, un caos manejado por la oferta y la demanda en base al que más tiene se imponga sobre el que menos tiene.
donde no existe el Estado para la construcción de oportunidades, sino que no hay nada más casta que un Estado de mercado, donde el que nació siendo hijo de un rico seguramente se va a poder imponer a cualquier otro, donde no hay movilidad social ascendente, donde los hijos de los obreros no van a poder ir a la universidad, o donde va a ser absolutamente limitado. Totalmente. Bueno, Ignacio, está acá el segundo bloque previo a la elección. Espero que nos estemos encontrando a posterior y que estemos celebrando el domingo que la Argentina reivindica lo que sí tenemos, lo bueno, y que avancemos hacia un cambio que nos permita discutir cómo ampliar derechos y no cómo quitar derechos. Vamos el domingo por el voto que construye un Estado fuerte con derechos para nuestro pueblo, porque se lo merece y lo viene esperando hace mucho. Bueno, Jocelyn. Nada, a ponerse la camiseta argentina el día domingo y a votar con el corazón y con la cabeza, obviamente. Que así sea, que el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar.